Imagina abrir una puerta y encontrar un pasillo que no termina, donde cada giro cambia sus reglas. Esa sensación de estar atrapado en un sistema invisible es el corazón de lo kafkiano, un virus literario que escapó del papel y contaminó el ADN de la cultura pop. Franz Kafka escribió sobre hombres convertidos en insectos y juicios sin lógica, pero su mayor creación no fue una historia, fue un espejo que refleja la ansiedad moderna. Su estilo, frío y absurdo, se coló en la música, el cine y hasta en los videojuegos. Lo curioso es que Kafka nunca imaginó su nombre como adjetivo, y sin embargo, kafkiano se convirtió en sinónimo universal de lo grotescamente burocrático. Lo que comenzó como literatura existencial terminó siendo un lenguaje de época. En las calles del siglo XXI, la estética kafkiana vive disfrazada de memes y videoclips. Esa sensación de luchar contra algoritmos o sistemas que nadie entiende es puro Kafka digital. Artistas contemporáneos como David Lynch, con sus mundos oníricos y contradictorios, lo reinterpretan con imágenes en movimiento. En la música, bandas de rock alternativo y raperos han usado su nombre en títulos y letras para hablar de alienación y control. Incluso el diseño de sonido minimalista de algunas producciones audiovisuales replica esa incomodidad emocional. Kafka predijo nuestra era sin redes ni pantallas. Cada vez que alguien se pierde en un laberinto de formularios en línea o intenta entender un contrato interminable, el eco de Praga resuena en silencio, recordándonos que la angustia moderna tiene autor. El concepto de metamorfosis atraviesa toda la cultura actual, no solo por la famosa historia del comerciante convertido en insecto, sino por la metáfora de identidad cambiante que domina el siglo. En series de televisión, personajes que mutan emocional o digitalmente repiten el patrón kafkiano, pierden control y se transforman ante una fuerza absurda. Videoclips con cuerpos distorsionados o ciudades que se doblan sobre sí mismas usan el mismo código. En la moda, pasarelas con diseños que incomodan y fascinan recuerdan esa mezcla de repulsión y belleza. Kafka no habló de tecnología, pero escribió la sensación exacta de perder humanidad en medio de sistemas impasibles. Esa vigencia explica por qué sus textos, escritos hace más de un siglo, siguen siendo lectura obligada para entender nuestra ansiedad colectiva. Uno de los símbolos más poderosos de su legado es el laberinto burocrático. Hoy, ese laberinto se ha convertido en metáfora perfecta del Internet, formularios infinitos, términos opacos y un poder sin rostro. En películas como Brasil, de 1985, o Matrix, de 1999, el individuo lucha contra una maquinaria invisible como los personajes kafkianos. El miedo a ser observado, archivado o eliminado se multiplicó con las redes sociales. Lo que antes era una oficina gris, ahora es una nube digital que decide sin avisar. Cada clic es una petición al castillo. Y el castillo ya no está en Praga, está en nuestros servidores y bases de datos. Kafka definió la desesperación de pedir respuestas a un sistema que no sabe escucharnos. En el arte contemporáneo, el estilo kafkiano se volvió una herramienta conceptual, instalaciones que aíslan al espectador en espacios cerrados, proyecciones que repiten gestos absurdos, textos incomprensibles que llenan paredes enteras. El museo se convierte en la oficina del agrimensor, muchos artistas usan materiales industriales, luces fluorescentes o sonidos de archivo para recrear la sensación de alienación moderna. El público se convierte en protagonista de una angustia que no puede explicar. Este tipo de arte no pretende agradar, busca incomodar, igual que lo hacía Kafka. Lo impresionante es cómo su visión del absurdo burocrático se transformó en estética. Cada obra que cuestiona el poder, la lógica o la identidad continúa su conversación, incluso cuando no menciona su nombre. El cine abrazó a Kafka con especial devoción. Directores como Orson Welles adaptaron su novela El proceso en 1962, traduciendo la pesadilla judicial en sombras y escaleras interminables. Décadas después, Ridley Scott y los hermanos Coen usaron la incomodidad kafkiana para construir mundos donde nada tiene sentido y todo oprime.
Incluso el cine de ciencia ficción moderna, con distopías administrativas y sistemas autónomos, rastrea su ADN en esos primeros escritos. Cada escena donde un personaje no comprende el motivo de su castigo o su función dentro del sistema es puro Kafka visual. No es una simple tendencia estética, es un tipo de narrativa emocional que empuja al espectador a dudar de su propia lógica, y eso mantiene su legado vivo. Lo sorprendente es que Kafka nunca vio publicada la mayoría de sus obras en vida. Murió sin saber que su estilo se convertiría en código cultural. Fue su amigo Max Brod quien desobedeció la orden de quemar todos sus manuscritos, revelando al mundo ese universo perturbador. Sin esa traición literaria no existiría la palabra kafkiano. Imagina un movimiento entero nacido de un secreto violado. Este acto de desobediencia no solo salvó sus textos, también cambió la historia del arte. Brod entendió que había algo en sus páginas que reflejaba una verdad universal, una ansiedad silenciosa que no se podía borrar. Cada generación posterior, al reinterpretar sus metáforas, repite ese mismo gesto: desobedecer la norma para encontrar sentido donde oficialmente no lo hay. En la literatura, su huella contagió a escritores de todo el mundo. Gabriel García Márquez confesó que leer El proceso fue como descubrir que alguien ya había escrito su propio miedo. Albert Camus y Jean-Paul Sartre lo consideraron un antecedente existencial. En América Latina, Julio Cortázar jugó con su lógica absurda en relatos donde las reglas cambian sin aviso. Y en tiempos recientes, autores como Haruki Murakami han traducido el desconcierto kafkiano a entornos contemporáneos y urbanos. Es fascinante cómo cada idioma adopta su tono helado y su humor negro. Kafka logró universalizar la sensación de estar perdido dentro de uno mismo. Su influencia se propaga como un virus silencioso que nadie puede detectar del todo, pero todos terminan sintiendo en la piel. Incluso en la música, su eco vibra entre acordes. Bandas de post-punk y cantautores alternativos han usado sus títulos, personajes y temas para construir letras sobre desesperación y control social. Artistas como Radiohead o Franz Ferdinand han reconocido su impacto en esa atmósfera opresiva que se siente pero no se explica. La idea de mecanismos invisibles que dictan nuestras acciones inspira letras introspectivas y sonidos industriales. En el jazz contemporáneo, algunos intérpretes bautizan sus composiciones con nombres alusivos a sus novelas. Es como si cada nota intentara escapar del sistema que la contiene. Kafka, con su visión de lo inefable, se convirtió sin querer en un músico de silencios, un autor que compuso el ruido interno de la civilización moderna. La transformación de Kafka en figura pop es un fenómeno digno de estudio. Su rostro aparece en camisetas, murales y tatuajes como si fuera un ícono rebelde. Lo paradójico es que su vida fue todo menos extravagante, un oficinista tímido, hipocondríaco y obsesionado con la rutina. Sin embargo, esa normalidad extrema se volvió su poder simbólico. Hoy, verlo estampado junto a ídolos del rock o personajes de cómic refleja cómo la cultura absorbe la contradicción. Kafka, el escritor que temía la exposición, se convirtió en mito urbano. Su imagen representa la incomodidad de ser observado, la fragilidad del individuo frente al sistema, y cuanto más se le mitifica, más vigente se vuelve su ironía. Incluso su rostro ha sido atrapado por el circuito que él mismo advirtió. La palabra kafkiano cruzó el lenguaje cotidiano y se volvió diagnóstico social. Se usa para describir situaciones absurdas en bancos, oficinas o gobiernos, como si su ficción se hubiera materializado en burocracia real. Cuando alguien espera horas por un trámite sin explicación, repite el destino de sus personajes. Lo más inquietante es cómo el término ya no necesita explicación. Todo el mundo entiende su carga emocional. Ese contagio lingüístico demuestra la eficacia de su metáfora. Un adjetivo que nació en la literatura hoy define nuestra frustración diaria. Es la prueba de que las historias pueden reescribir el lenguaje y, por tanto, la manera en que percibimos la realidad. Kafka no solo escribió libros, moldeó la forma en que describimos la impotencia.
La dimensión filosófica de su obra también encontró espacio en la psicología y el pensamiento político. Su representación del poder sin rostro anticipa teorías sobre control social y alienación. Filósofos posmodernos lo citan para ilustrar la imposibilidad de comprender estructuras que nos gobiernan. En terapia narrativa, algunos profesionales usan metáforas kafkianas para ayudar a pacientes a entender la sensación de opresión interna. No se trata de desesperanza, sino de reconocimiento. Kafka transformó la angustia individual en conocimiento colectivo. Su lectura funciona como radiografía del alma moderna, mostrando cómo el miedo y la burocracia se confunden. Cada vez que analizamos por qué sentimos que no avanzamos, lo hacemos dentro del lenguaje que él construyó hace más de un siglo. Su influencia alcanzó también al diseño y la arquitectura. Edificios con pasillos repetitivos, luces frías y sensación de vigilancia evocan sus escenarios mentales. El urbanismo contemporáneo, con sus cámaras y estructuras impersonales, parece inspirado en sus páginas. Algunos arquitectos citan su idea de los espacios que oprimen para crear instalaciones críticas. En videojuegos, laberintos administrativos y personajes perdidos en circuitos digitales replican su lógica de frustración. Lo sorprendente es cómo una narrativa hecha de palabra y silencio se tradujo en visualidades tangibles. Kafka logró colonizar el espacio físico sin haberlo planeado. Su mirada sobre la alienación arquitectónica se transformó en un principio estético, y así cada ciudad moderna guarda un poco de su pesadilla. La paradoja final de Kafka es que, aunque escribió sobre el sinsentido, logró darle sentido a nuestra confusión colectiva. Su literatura, hecha de sombras, se propagó como un virus conceptual que infecta generaciones. Desde cineastas hasta programadores, todos usan sus metáforas para comprender lo intangible. Su legado sigue activo porque su arte no busca respuestas, sino preguntas que nunca caducan. Cada referencia kafkiana en una canción, un cuadro o un hilo de redes sociales revela que lo absurdo sigue siendo nuestro idioma común. Kafka no previó la cultura pop, pero la definió desde antes de existir. Su influencia es un espejo que nos devuelve lo que tememos admitir, que la modernidad, con toda su tecnología, sigue siendo una oficina infinita sin salida clara.